Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar porque ya es hora. Hoy toca el tema del barroco, si no estoy mal, ¿es correcto? Sí, Sí, Bueno, pues vamos a desarrollarlo entonces. Vamos a empezar, vamos a compartirles pantalla. Sí lo están observando ya. sí, profe. maestro. Bueno, vamos a una pequeña introducción de lo que es el barroco. A ver, ¿quién de los presentes por ahí me ayuda con la lectura? El primer párrafo, por favor. A ver, de los que están más despiertos, Yo probé. adelante, por favor. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. ¿Por qué por las colonias europeas? ¿Por qué fueron las primeras en adoptar esta influencia barroca? ¿Por qué los europeos? Bueno, la respuesta sería muy sencilla, porque en realidad, pues, los creadores del barroco fueron los europeos. Estamos hablando de la época del Renacimiento. Acuérdense que Italia, Francia e Inglaterra, pues van a ser propiamente los protagonistas. Y todas las colonias que dependen de ellos, bueno, pues van a estar influenciados por este arte o pues sí, bueno, nuevo arte que se gesta en esta época. A ver, Keila, usted misma, por favor, el siguiente párrafo. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. Pero, ¿qué es el barroco? ¿Cómo se define y qué lo caracteriza? Esa sería una pregunta interesante. ¿Qué es el barroco? ¿Qué encontraron ustedes sobre el barroco? ¿Cómo se define? Yo, profe. A ver, adelante, por favor. Yo encontré que es un estilo artístico que domina la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII. Es Y ya no. correcto. Sí, es correcto. Eso sería una descripción o definición de lo que es propiamente el barroco. ¿Alguien tiene otra diferente? De los presentes, ¿alguien tiene otra definición o descripción? Ninguno. Bueno, vamos entonces. El barroco se puede definir como el arte de parecer. Ya en las artes, ya en la literatura. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética. Es el efectivismo, la espectacularidad y la emocionalidad. Efectivismo, porque bueno, pues estamos hablando de un arte, estamos hablando de una literatura efectiva. ¿Por qué efectiva? Bueno, porque funciona, fue funcional en su momento. Por ejemplo, si lo vemos en la arquitectura, pues una piedra entre más gruesa, lógico, es más fácil de acomodarla.
y se acomoda una piedra sobre otra, entonces es efectivo porque la pasta que le pongan para pegarla, pues no va a necesitar tanta pasta para pegarla porque una piedra se sienta sobre otra. Si hablamos de espectacularidad, bueno, una espectacular ya saben que entre más grande, pues llama más la atención. Entonces, el arte barroco trató de atraer la atención dentro de esta magnificencia. Y la emocionalidad, bueno, pues ustedes saben que hay emociones y hay emociones desbordantes. ¿Qué es una emoción desbordante? ¿Cuándo decimos que se desbordan las emociones? ¿Ya no tenemos alumnos? ¿Se podría decir cuando ya no se pueden controlar? Cuando ya no se pueden controlar, es decir, las emociones se pueden desbordar por alegría, por tristeza, por coraje, por despecho, bueno, que el despecho, bueno, pues está molesta por despecho, y entonces se desbordan las emociones, y esto hace pues que se magnifice el evento como tal. No es lo mismo una risa discreta o una sonrisa discreta que una carcajada. Una carcajada, bueno, pues es expresión de una emoción muy fuerte. Ahora hay gente que siempre se distingue cuando algo le causa gracia, pues es una carcajada, pero así en un tono muy, muy alto. Entonces, estas son propiamente lo fundamental de lo que es el barroco. A ver, otro lector, por favor. A ver, aquí vamos a escoger estamos con Abigail, Jessica, Keila, Oscar, Abraham. A ver, Sayexi, por favor. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de este periodo, al que consideraban estrambótico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. Entonces, por primera vez se usa el término barroco a mediados del siglo XVIII. Estamos hablando que es la época de la Ilustración. Entonces, hablar de ilustración es hablar de clase, es hablar de inteligencia, es hablar de magnificencia. Entonces, este arte que se presenta como novedoso tanto para Diderot como para Rousseau, pues propiamente lo van a ver como un arte peyorativo, es decir, inferior. Acuérdense que cada cosa o cada nuevo fenómeno tiene ciertas características. Cuando aparece algo novedoso, pues para los clásicos va a parecer muy burdo. Por ejemplo, si ustedes platican con un señor de 70 años, 80 años, que viste trajes sastres y ve un muchacho que va a una fiesta con una ropa sport y demás, ¿cuál sería el comentario de esa persona de 70 u 80 años que siempre ha vestido traje sastre?
Estamos hablando de Que la va manera. muy mal vestido, A ver, otra vez, por favor. que va muy mal vestido de la fiesta o que no es ropa adecuada. Que no lleva ropa adecuada. Es decir, pues lo ve en un sentido peyorativo. O sea, ¿qué hace este muchacho con estas ropa tan corriente? Debiera vestir como yo, ¿no? Elegante. Pues el traje sastre, bueno, siempre ha sido elegante. Entonces, imagínense ustedes en el ámbito intelectual, en el ámbito artístico, en el ámbito musical, es como, y, bueno, una orquesta, por ejemplo, la Sinfónica de México, con, pues, ¿qué grupo? Con Bronco, con cualquier grupo popular. Quien está acostumbrado a escuchar música clásica, pues el día que escucha una banda o algo, dice, pues esto es escandaloso. Porque estos no son músicos, estos hacen ruido, ¿no? O producen ruido. Música, la clásica, música, la de orquesta, porque la demás, pues en realidad no necesitas ni siquiera estudiar música. Basta con que tengas un poquito de oído y entonces puedes tocar esa música que toca el pueblo. En cambio, la música clásica, pues no cualquiera la ejecuta, porque primero tiene una partitura y la partitura da espacio para que cada uno de los instrumentos entre en un momento determinado con un tiempo determinado. O sea, no es el baterista que toca, no es la guitarra o el bajo sexto, etcétera. O sea, estamos hablando de notas, estamos hablando de partituras donde todo tiene un tiempo y entonces tiene un orden, y más que un orden, tiene una combinación de sonidos que hace que la música se escuche diferente. Entonces, es un poco para ilustrar cómo tanto Diderot, Rousseau, D'Alembert y otros autores de la época veían este fenómeno del barroco. Aquí tenemos una pintura de Rubens acerca de las características del barroco. Si ustedes se fijan, está entre lo natural, pero también lo exagerado. Dentro de lo natural ven los cuerpos naturales, pero dentro de lo exagerado, pues es muchas imágenes y la exageración en los rasgos de los, por ejemplo, de las imágenes. Aquí, este es niño, es niña. Pues no se alcanza a apreciar. Aquí, bueno, pues se ve una mujer. Esta es una de lo característico de este barroco. A ver, otro lector, por favor. Ayúdenos. Abraham. Yo, profe. A ver, adelante. Adelante, Abby. Si algo caracterizó al barroco fue el principio del horror vacui, expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco, en todas sus manifestaciones, gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretende llenar todo el espacio. Dinamismo y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario, se establecen tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. ¿Qué significa esto? A ver, ¿alguna de ustedes podría describir su casa? ¿Cómo es su casa?
Yo, profe. A ver, adelante. Pues es una casa no muy grande. En la primer planta tiene sala, comedor, una cocina, el, el patio de lavado, la cochera, y un baño de servicio. En la segunda planta tiene 3 habitaciones, un baño y una terraza. Muy bien. ¿Cómo se sentiría usted en una casa de una sola planta donde tiene 8 habitaciones, sala de juegos, sala de televisión, biblioteca, cocina, comedor, recibidor, patio de servicio? No, pues me sentiría muy a gusto. Se sentiría muy a gusto con 8 habitaciones. Mm, Bueno, a la vez no, porque pues sería muchas habitaciones para limpiar. ¿Para qué querría 8 habitaciones? Sala de juegos. Muy agrumada, ¿no? Pues estamos hablando de viviendas muy exageradas, donde a veces solamente viven 2 personas. Muy vacía, muy sola. Demasiado espacio además. Sí, acabo de visitar una casa donde la sala de juegos propiamente pues es un salón un poquito más grande de los que tiene el Renacimiento. Tienen una mesa de billar, pero aparte tienen otra sala de las mismas dimensiones donde solamente tienen la sala de televisión, películas, pero tienen otra sala donde tienen una sala de estas grandes, es donde tranquilamente cabemos 20 personas sin problema. Luego tienen el comedor es para 14 personas. Luego tienen un antecomedor que es para 8 personas. Está la cocina y tienen 8 habitaciones, más tienen un recibidor. El recibidor propiamente viene siendo otro de los salones de los más grandes del Instituto Renacimiento. Entonces, imagínense una casa así, pues es abrumadora. Aparte los jardines alrededor. Tiene 2 invernaderos, uno para plantas y uno para verduras y legumbres. Entonces, pues es una casa grandísima, que es abrumadora. Entonces, es un poquito para que entendamos el fenómeno del barroco con respecto a lo clásico. Otro lector, por favor. Yo, profe. Adelante. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco se aleja de las inscripciones filosóficas del Renacimiento, que llamaba a la mesura y al equilibrio. Opta más bien por la representación de las pasiones y los temperamentos interiores, tanto lo que respecta a cada personaje como al conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Aplica no solo a la pintura, sino a la arquitectura, la escultura, la música e incluso la literatura. Correcto. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que son 2 de ustedes jóvenes. Van a ser presentadas con la familia del novio. El novio las lleva para presentarlas, como las novias, ¿no? Oficiales.
Y entonces, dentro de la convivencia, la primera joven llega de manera muy discreta, saluda y observa lo que está sucediendo, pero en silencio. Se sienta donde le indican, etcétera. Pero un segundo hermano llega también a presentar a su novia, pero esta, bueno, pues llega saludando a todo mundo. De repente alguien dijo algo gracioso y tiró la carcajada. Y a la hora de la comida, pues comienza a reírse de todo. ¿Cuál será el concepto de la primer joven y cuál será el concepto de la segunda joven? Pues son diferentes, Pero dentro de una porque familia conservadora, ¿cuál sería el comentario que harían sobre las dos? Yo pues que la considero, familia es más agradable, ¿no? yo considero que la primera tiene disciplina y la segunda no, porque pues no puede llegar uno a una casa y burlarse de todo, ¿no? O sea, como que si uno no la conoce, tiene que tener cierta disciplina hasta que les conoce su modo y entonces ya empieza uno a desenvolverse como es uno. ¿Qué piensan los demás? Pues a lo mejor y sí, pero en caso de que la familia no esté tan conservadora, pues dirían lo contrario de la muchacha. Pero poniéndolo como dijo mi compañera, sí, yo opino lo mismo. Entonces, ¿cuál de las dos jóvenes sería más aceptable? La primera. La primera. Bueno, generalmente esto era lo que pasaba en esta época, es decir, aquella persona que se expresaba como era en sí misma, sin miramientos, sin prejuicios y demás, era mal vista. Y la persona que era discreta, que era así callada, pues no era juzgada porque de alguna manera coincidía con las concepciones de la época. Y si ustedes analizan, generalmente todavía estos prejuicios continúan. Una persona que es espontánea, que es alegre, de inmediato, bueno, nos hacemos un juicio o algunas personas se hacen un juicio. Y aquella persona que es callada, recatada y demás, se hacen otro juicio. Y el juicio es determinado dependiendo de la forma de ser de las personas que se hacen ese juicio. Si son personas muy reservadas, van a decir que la reservada es la buena y que la sonriente es media loquilla, ¿no? O viceversa, si son familias muy espontáneas, alegres, pues van a decir, oye, qué buena chica, ¿no? Que es espontánea. Y la otra van a decir, pues quién sabe qué problemas traerá porque es demasiado seria o es demasiado callada. Entonces va a depender mucho del sentir de las personas o de los criterios que tengan las personas. Entonces pasa lo mismo aquí en esta época. Es decir, los clásicos no quieren perder el, el poder de alguna manera sobre el arte que ya predominaba. Y el barroco, bueno, pues es un arte que se está presentando como algo novedoso. También otra de las características es la sustitución de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto cede su lugar a la relatividad. Es consonancia con una época que carecía de seguridades filosóficas, teológicas y culturales. Domina el orden de la percepción, el efecto, la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. Es decir, como algo novedoso, pues va de alguna manera
va a dar cabida a lo que podríamos decir relativo. Lo clásico va a ser algo aceptado como algo objetivo y lo novedoso pues, siempre va a ser visto como algo relativo. Por ejemplo, cuando aparece el reggaetón, ustedes conocen el género reggaetonero, ¿verdad? Sí. Entonces, para mucha gente, si ustedes platican con sus abuelos que escucharon otra música, el abuelo más joven debe andar sobre, no sé, 60 años, ¿no? ¿Alguno de sus abuelitos tiene 50 o 60 años? ¿Cuántos años tienen sus abuelitos? No, 64. no tenemos. Los míos tienen 64 y 65. ¿Qué les parece la música que ustedes escuchan a ellos? A mi abuelo Es bien. ¿Qué les parece el reggaetón a los abuelitos? ¿Bailan reggaetón los Grosero. abuelitos? No, no les No, gusta. No, ¿Por qué creen que no les parece muy bien el reggaetón? porque es muy ruidoso y grosero. Aparte, pues no es de sus tiempos. Entonces no lo aceptan. no. Bueno, entonces imagínense un poco retrocediendo más a una época más atrás que la de sus abuelitos, pues la percepción era todavía más radical. O sea, más radical en el sentido de que lo clásico es lo clásico y lo clásico no pasa de moda. Y a la fecha, si ustedes analizan, por ejemplo, cuando van de decanes, tanto jóvenes, mujeres como varones, generalmente se les pide un traje sastre o algo que combine. Y el traje sastre, como se dan cuenta, para reuniones, para eventos especiales o eventos escolares o empresariales, pues generalmente la ropa de vestir, la ropa clásica, pues esa no pasa de moda. A una entrevista de trabajo, pues no van a ir con la ropa ordinaria o con short, ¿no? A una entrevista de trabajo se va con ropa de vestir, es decir, ropa clásica. Entonces, un poco para entender este fenómeno. Otra de las características propiamente, pues son los centros múltiples. Aquí tenemos la Basílica de San Pedro. Tenemos una toma muy especial de la Basílica. Si se fijan ustedes, casi algunas iglesias, pues tienen una serie de imágenes, es decir, se multiplican las imágenes que no sabemos a ciencia cierta quiénes son estos santos que se encuentran aquí en los dos extremos, al centro el altar mayor, es lo que vemos. Y esta es otra de las características del barroco. Otro lector, por favor. Yo, profe. Adelante, Avi. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés. Por ejemplo, en pintura el punto de fuga único, para recurrir a los centros múltiples. Estos centros con frecuencia generan composiciones elípticas. Tal principio fue visible en todas las disciplinas artísticas, aunque adaptado a sus recursos. Efecto incompleto o inconexo.
El barroco promovió, en consecuencia, el efecto de inconexión o de obra abierta o incompleta, a diferencia del Renacimiento que cerraba el universo de la obra en sí misma. Ese gusto por lo incompleto expresó la inquietud por la infinitud y la trascendencia, búsqueda del estremecimiento metafísico, frente a la voluntad racional del Renacimiento que buscaba la armonía y el equilibrio. El barroco prefiere la promoción del estremecimiento metafísico. Bueno, creo que tenemos con esto para, para adentrarnos en lo que es propiamente la literatura barroca. Pasamos a la literatura barroca, por favor, otro lector. Yo, profe. Adelante. Literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico en uso exclusivo de la figuras literarias tales como la Excesivo. adjetividades, la elipsis, la metáfora, la hiperbatón, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en la forma de la comedia y la tragicomedia. Desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. El barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron la corriente más importante: el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo propiamente es todo lo que tiene que ver con la escultura, y conceptivismo es propiamente todo lo relacionado con los conceptos que se manejaron en esta época. Otro lector o lectora, por favor. Yo, profe. Adelante. Sí, dice: el culteranismo o gongorismo valoró la forma sobre el contenido. En consecuencia, fue más rico en figuras retóricas y referencias literarias cultas. Su principal representante fue Luis de Góngora. El conceptismo valoró el contenido tanto como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Uno de sus principales exponentes fue Francisco de Quevedo. Los tópicos de la literatura barroca giraron en torno a la preocupación por la fugacidad de la vida, la apariencia y el desencanto. El desencanto a saber. Bueno, primeramente tenemos el mundo como teatro, mundo incierto de apariencias que invita a reflexionar. Mundo al revés, lamento sobre la injusticia y la deformación del deber ser. El Homo hominis lupus denuncia que el hombre es un lobo para el hombre. Esto lo dijo Juan Jacobo. Milicia amoris, comparación del amor con la guerra. Fortuna cambiante, lamento por el carácter caprichoso de la buena fortuna. Momento mori, recordatorio sobre la inevitabilidad de la muerte. Tempo fugit, lamento sobre la fugacidad del tiempo y la existencia. College Virgo Rosas, o corta las rosas, doncella. Persuade a las doncellas
de aprovechar su juventud. Carpe diem invita a aprovechar el día como una opción ante la muerte inevitable. Es decir, estas formas de ver la vida son características de la literatura barroca. Autores y principales representantes de esta obra, bueno, tenemos a Luis de Góngora, a Lope de Vega, Francisco Quevedo, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, John Milton, Jovan Baptista, Jean-Baptiste Poquelin y Jean Racine. Son propiamente los autores que tenemos como representantes de esta literatura. Maestro, apagó su micrófono. ¿Dudas? No, maestro. ¿No? Bueno, pues propiamente vamos a pasar entonces a asistencia de los presentes. Por favor, nada más enciendan su camarita para ir tomando yo nota de quién está presente. A ver, aquí tenemos a Avi, muy participativa, Lisette, Alondra, Lourdes, Oscar. Son los únicos que se ven por aquí. Jessica, Quetzali, Romina no se ve, Keila tampoco, Sayexi tampoco, Abraham tampoco, Adaya tampoco. A ver, ya está Keila aquí. ¿Quién más? Nada más para la asistencia, por favor. Yo, profe. Adaya. A ver, Romina no se ve. Ya está Romina. Sayexi. Abraham. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en el examen. El examen están preparadas para el próximo martes o lo recorremos para el Viernes. viernes. A ver, pónganse de acuerdo. Para el martes. Para el viernes, profe. Sí, para el viernes. Para el viernes. Para el viernes, profe. Van 3 contra 1. Bueno, pues entonces damos un repasito el próximo martes y el viernes tenemos el examen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, maestro. Acuérdense que es el último día. Si alguno no representa el martes, bueno, lo presentaría el viernes, pero si es el viernes, pues ya no hay más tiempo.